¿Qué tal? Dios te bendiga una vez más. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos? Es una pregunta que nos hacemos cuando estamos inmersos en algún problema o estamos en angustia o estamos en enfermedad o estamos en escasez, etcétera. Los problemas que se presentan a veces son muchos y nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Nuestra naturaleza humana nos hace dudar y vamos más allá. A veces nos preguntamos, ¿de dónde surgió Dios? ¿O quién hizo a Dios? Obviamente, la respuesta es que Dios no tiene principio ni fin, que Dios es de existencia propia, nadie lo creó ni nadie lo hizo. Es eterno y es espíritu. Yo quiero decirte que yo no creo en Dios. Yo estoy seguro de la existencia de Dios. Y las experiencias que yo he tenido para sentir y estar seguro que Dios existe, a ti no te van a servir de nada, ni te van a convencer de la existencia de Dios, porque son mis experiencias que a través de los años he tenido y que de esa manera ha habido en mí o haya en mí una seguridad de la existencia de Dios. Hay quienes abiertamente se declaran ateos, es decir, que no creen en Dios, que no creen en la existencia de Dios. La Biblia lo dice, el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y ciertamente estas personas no creen en la existencia de Dios, eso por un lado. Por otro lado, los que somos creyentes, en algún momento de nuestra vida, creo que todos hemos dudado de la Biblia o hemos dudado de la existencia de Dios. Todos. Si tú si has estado en una situación así, en donde tu corazón duda de que si Dios te ayuda o no, en donde tu corazón duda si es que Dios está contigo o no, o si tu corazón duda si existe Dios o no, quiero decirte que igual grandes hombres de fe han batallado con estas situaciones de duda cuando se han encontrado en algunos momentos de crisis. ¿Alguna vez te preguntas si puedes confiar en la Biblia? El reformador escocés John Knox confesó que pasó por una época de oscuridad cuando su alma se llenó de ira, de rabia y de indignación, lo que concibió contra Dios, dudando de todas sus promesas. ¿Alguna vez te preguntas si Dios existe? El más fiel de todos los puritanos, Incres Mater, escribió en su diario que se sentía grandemente atormentado por las tentaciones del ateísmo. ¿Alguna vez tienes tantas preguntas que te sientes a veces como un incrédulo? Martín Lutero admitió con tristeza, durante más de una semana Cristo estuvo completamente perdido. Me sacudía la desesperación y la blasfemia contra Dios. Estos hombres de fe en algún momento de su vida dudaron de la Biblia o dudaron de la existencia de Dios porque estaban en una situación crítica. Hombres que su vida estaba entregada a Dios, teólogos que estudiaban y escudriñaban las Escrituras, dudaron, por un lado, de la verdad de la Biblia y por otro lado, de la existencia de Dios. En esta misma situación creo que hemos estado todos en algún momento de nuestra vida. Hemos dudado de la verdad de la palabra o hemos dudado de la existencia de Dios. ¿Cómo podemos comprobar la existencia de Dios? Bueno, de alguna forma podemos vislumbrar la existencia de Dios por los siguientes argumentos. Número 1. Cuando nosotros nacemos, en nuestra naturaleza está implícito el conocimiento de un ser superior. Si nadie nos enseña de la existencia de Dios, nuestra misma naturaleza nos va a decir que hay un ser superior. ¿Esto cómo lo podemos ver?
En todas las razas y todas las culturas de todo el mundo, ese conocimiento o ese sentir en su naturaleza de que hay un ser supremo los ha llevado a crear a los diferentes dioses, ¿sí?, que se mencionan en las culturas de todo el mundo. Existe el dios del sol, existe el dios de la lluvia, existe el dios de los mares, que es Poseidón, existe el dios Zeus, existe el dios del vino, existe el dios de la guerra, o a lo mejor estoy usando mal la palabra, no existen, sino que fueron creados por el hombre. Existe el dios de la guerra, existe el dios de la fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Dioses creados por el hombre, porque en su naturaleza estaba la necesidad de adorar a un ser superior. ¿Por qué? Porque nacemos con ese conocimiento implícito en nuestra naturaleza de que hay un Dios, de que hay un ser superior. Punto número 1. Punto número 2. En el universo existen muchas constelaciones, planetas, estrellas, etc. Vamos a nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra se sostiene en el espacio. ¿Quién lo sostiene? Nos han enseñado que el planeta Tierra gira sobre su propio eje, tarda 24 horas. Y 365 días tarda en dar toda la vuelta al Sol. ¿Quién mueve nuestro planeta Tierra? ¿Cómo puede sostenerse en el aire el planeta en que vivimos? ¿Quién lo sostiene? Bueno, los científicos tienen explicaciones. Los científicos argumentan, obviamente con argumentos científicos de la física. No conozco mucho de eso, pero sé que sí los científicos explican perfectamente cómo es que el planeta Tierra se sostiene y da vuelta sobre su propio eje y da vuelta alrededor del Sol. ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo hizo? Número 3. El cuerpo humano es una máquina perfecta. El milagro de la vida lo podemos ver desde el mismo momento en que somos concebidos. En donde el espermatozoide y el óvulo se unen, comienza el milagro de la vida. Y dentro del vientre materno nos vamos formando. ¿Quién hace posible este milagro? ¿Quién forma los pies? ¿Quién forma los dedos? ¿Quién forma el corazón? ¿Quién hace los pulmones? ¿Quién hace los ojos? ¿Quién hace los cabellos? ¿Quién hace las uñas? ¿Quién? ¿Cómo es posible que un ser humano se reproduzca dentro de otro ser humano? ¿Quién lo hace? Obviamente, también la ciencia tiene explicaciones humanas para esto. Pero yo creo y yo estoy seguro que esta es una prueba de que Dios mismo nos está formando, y la misma Biblia dice que en el vientre nos creó, en el vientre de nuestra madre nos hizo nuestro Dios, nos creó nuestro Dios, y Él nos fue formando y Él nos fue creando de tal manera que al final de 9 meses nosotros naciéramos a este mundo bien formados, con funciones perfectas, con el corazón bombeando la sangre por todo el cuerpo, con los pulmones expirando o respirando y aspirando. ¿Qué es o quién hizo al ser humano? Sin duda, yo creo y estoy seguro que fue Dios. Nuestro cerebro es la computadora más grande y más poderosa de todas las computadoras que hayan sido creadas por el hombre. Nuestro cerebro humano es más poderoso y tiene más capacidad que cualquier computadora creada en todo el mundo. ¿Quién hizo esto? Esto no puede ser obra de la casualidad. Esto no puede ser como que hecho por arte de magia. Alguien lo tuvo que haber hecho, y ese alguien fue un ser superior a nosotros, y ese ser superior a nosotros se llama Dios. Aún así, con estos argumentos, yo sé que hay mucha gente que sigue sin creer y que estos argumentos no son válidos para ese
tipo de gente. Yo quiero decirte algo. Es imposible comprobar la existencia de Dios. Es imposible. Me refiero a que en un laboratorio no se puede comprobar la existencia de Dios. Hay pruebas científicas de la existencia de muchas cosas, pero en un laboratorio científicamente no se puede comprobar la existencia de Dios. Y mucha gente que no cree en Dios exige este tipo de pruebas. Quiero decirte que es imposible. Tampoco se puede comprobar físicamente la existencia de Dios. Es decir, yo no te puedo decir a ti, mira, te presento a Dios, aquí está Dios, Él es Dios, te lo presento. Esto es imposible. Dios es espíritu. Pero Dios ya se reveló a nosotros hace 2000 años en la persona de Jesucristo. Tomás le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no conocen al Padre. El que me conoce a mí ha visto al Padre. Es decir, dijo Jesús, el que me conoce a mí conoce a Dios. El propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra fue para redimir a los pecadores de todo el mundo. Ese fue el principal propósito con el cual Dios fue enviado a la tierra. Pero también fue enviado a la tierra para revelarnos al Padre. El que cree en Cristo, cree en Dios, porque Cristo nos trajo la revelación de Dios el Padre. Esta es otra forma de hablar de la existencia de Dios. Entonces, no se puede comprobar en un laboratorio la existencia de Dios. No se puede comprobar físicamente, ni te puedo yo presentar físicamente a Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿seguiremos con todas estas dudas? ¿Seguiremos dudando de la existencia o no de Dios? ¿Seguiremos dudando de la verdad o no de la palabra? Bien, Efesios capítulo 6 nos habla de lo que se llama la armadura de Dios. Dos cosas quiero enseñarte en estos versículos. Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Para creer en Dios necesitamos creer en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad, número 1, es Cristo y número 2 es su palabra. Quien no cree en Cristo no cree en Dios. Quien no cree que la Biblia es la verdad de Dios o es el libro inspirado por Dios o es el pensamiento de Dios para el hombre, quien no cree en la verdad de la Biblia y en la verdad de Cristo, obviamente no va a creer en Dios. Entonces, para que nosotros estemos convencidos de la existencia de Dios, número 1, tenemos que creer en Cristo, quien es la revelación del Padre. Él es la verdad. Y número 2, necesitamos creer que la Biblia es la verdad de Dios, que la Biblia nos enseña de la existencia de Dios. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos habla de la existencia de Dios. La Biblia no trata de convencernos de la existencia de Dios, sino que la Biblia habla de la existencia de Dios. No de convencernos, sino que habla de que Dios existe. Si nosotros no creemos en la verdad de la Biblia, no vamos a creer en Dios. Hay quienes no creen en la Biblia y la atacan, diciendo que la Biblia está llena de errores y llena de contradicciones. Quiero decirte que la Biblia no contiene ningún error ni ninguna contradicción.
Si cada una de esas partes en donde algunos dicen que la Biblia tiene error o que se contradice, si estudiamos cada una de esas partes teológicamente, si hacemos una exégesis de esos versículos para ver de qué errores nos hablan y hacemos un estudio, nos vamos a dar cuenta de que no hay error y de que no hay contradicción en la Biblia. Nosotros, como creyentes en Dios, creemos en la verdad de la palabra. Si tú no crees que la Biblia es la verdad, vas a dudar de la existencia de Dios. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Para creer en Dios se necesita fe. Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. No vemos a Dios, pero la fe nos lleva a creer en su existencia. Y si nosotros en esa fe creemos en Dios, vamos a sentir su presencia, vamos a sentir cómo Él está con nosotros, pero necesitamos fe. Es la única manera. Podemos presentar muchos argumentos bíblicos, muchos argumentos de experiencias personales, muchos argumentos de los que sean, hablando de la existencia de Dios. Pero quien no cree en la verdad de la palabra y no tiene fe en la existencia de Dios, pues obviamente no va a creer. Es decisión de cada uno creer o no creer, pero esto es cuestión de fe. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia nos hablan de que es necesario creer, que es necesaria la fe para poder aceptar la existencia de Dios. Quienes hemos caminado con Dios, quienes hemos creído en Dios, de verdad hemos tenido experiencias hermosas con el Señor. No es de que nos cuenten, no es de que nos digan, no, nosotros mismos hemos experimentado cómo es que Dios va con nosotros, cómo es que Dios nos ayuda, cómo es que Dios está caminando junto con nosotros o nosotros caminando junto a Él, pero es cuestión de fe. Entonces, es imposible comprobar la existencia de Dios de una manera científica o de una manera física. Y quienes no creen en Dios exigen este tipo de pruebas, exigen este tipo de argumentos científicos para poder creer en Dios. No, mi amigo, mi hermano, no. Para creer en Dios solamente se necesita la fe. Es cuestión de creer o no creer. Pero si nosotros no creemos en Dios, estamos perdiendo demasiado. Y si creemos en Dios, estamos ganando mucho. Yo te invito a que tú mismo, en tu experiencia, estudiando la Biblia, tú sientas en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma la existencia de Dios. Un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia y un Dios que te ama y un Dios que quiere cuidar de ti y un Dios que envió a su Hijo Jesucristo para salvar tu vida. Si tú crees todo esto, si tú puedes tener fe para creer todo esto, de verdad que ya tendrás grande ganancia espiritual. ¿Cómo comprobamos la existencia de Dios? Por fe, solamente creyendo. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde, Dios te sane, Dios te consuele, Dios te haga andar en abundancia, Dios te ministre, Dios te dé lo que necesitas. Si tú puedes creer, Dios te va a ayudar. Dios te bendiga y el Señor te cubra con su manto protector. Amén.